Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Germán Silva Méndez, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, en relación a la asignatura de Seminario de Investigación Jurídica que se llevó con la doctora Ana Laura Acuña Hernández, por lo que el día de hoy vengo a exponerles el tema de investigación del cual derivó el ensayo en relación a la efectividad del procedimiento del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación en México. Por lo tanto, empecemos con este interesante tema. ¿En algún momento ustedes se han preguntado qué sucede con la factura que pido en ciertos negocios? Si efectivamente cuál es su finalidad, si efectivamente cómo es que se traduce la operación o el servicio que yo estoy contratando. Esta factura, ¿qué finalidad tiene? ¿Para qué me sirve? Estas preguntas o estas dudas las vamos a tratar de analizar durante la siguiente exposición. Por lo tanto, traemos el siguiente orden para desarrollar el tema de investigación. Primero vamos a visualizar lo que corresponde a nuestra hipótesis. En segundo término, el objetivo general, objetivos específicos, justificación, desarrollo y nuestras conclusiones en relación al desarrollo de la investigación de este interesante tema. Ahora, tenemos que nuestra hipótesis se enfoca principalmente en lo que refiere al procedimiento del 69b, del artículo 69b contenido en el Código Fiscal de la Federación, que este mismo debe ser eficaz y eficiente dentro de su misma operación para que efectivamente ayude a contrarrestar los efectos de la evasión fiscal en los ingresos tributarios del gobierno derivado de este delito de las operaciones inexistentes. Asimismo, que ayude a crear una percepción de riesgo entre los contribuyentes y justo en la población en general. Tenemos justo derivado de esta hipótesis, como bien les comentaba al principio, que la duda es respecto a para qué nos sirve una factura o qué es una factura electrónica, objetivo que vamos a ver más adelante dentro del desarrollo, y también vamos a observar los objetivos de nuestro tema de investigación, del cual hay un procedimiento, el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que se utiliza para efectos de ayudar a la autoridad a contrarrestar y tener una acción contundente contra las contribuyentes o las personas que realizan este tipo de ilícito del tráfico de comprobantes. De lo que corresponde a nuestros objetivos específicos, justo también tendríamos que analizar lo que corresponde al marco normativo en relación al procedimiento del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, identificar las áreas de oportunidad para que este procedimiento se pueda eficientizar en relación a contrarrestar a los contribuyentes que se dedican a la compraventa de facturas, y asimismo proponer recomendaciones tanto a los contribuyentes como a la autoridad fiscal, pues para poder identificar y sancionar a estas personas que utilizan y expiden pues este tipo de facturas o comprobantes fiscales que no tienen sustancia y que corresponden a operaciones inexistentes. Asimismo, por lo que refiere a la justificación, se debe considerar la importancia y trascendencia de este artículo, toda vez que es un delito grave actualmente, ya fue elevado a grave, y desde su creación en el año 2014 ya tenemos 10 años utilizando este procedimiento, y se busca que siga siendo o continúe o aumente su eficiencia respecto a la marcha e implementación de este procedimiento, y que pues se busque justo controlar y detectar y sancionar y contrarrestar a las empresas o contribuyentes que realizan este tipo de ilícito. Asimismo, aun y cuando se realizaron una serie de reformas después de su creación, que fue en el año 2014, en el 2018 hay una actualización respecto a su procedimiento interno, de cómo se lleva a cabo estas publicaciones de los contribuyentes que se ubican dentro del procedimiento del artículo 69b. Y asimismo, en el año 2019 se eleva a categoría de delito grave, que se equipara con el narcotráfico, el tráfico de comprobantes fiscales, por lo cual ya es una sanción que tiene una pena más alta para las personas que realicen este tipo de operaciones. Sin embargo, aun y cuando han habido estas modificaciones para efectos de ayudar y contrarrestar este tipo de ilícito fiscal, pues aún a la percepción de riesgo entre la población y los contribuyentes pues es muy baja y se siguen realizando. No ha disminuido como se esperaba. Eh, por lo tanto, el proyecto de investigación del tema que les estoy explicando, del cual derivó el ensayo que se preparó,
busca realizar recomendaciones tanto a la autoridad fiscal como a los contribuyentes para efectos de eficientizar y llevar a cabalidad lo que establece el procedimiento del artículo 69b, justo para crear esa percepción de riesgo entre los contribuyentes y la población en general. Ahora bien, entrando ya al desarrollo del tema y una vez explicado todo, los objetivos, la hipótesis y la justificación que nos llevan a desarrollar y a proponer alguna solución al tema o a la controversia que tenemos respecto a este procedimiento, tenemos que entrar un poco más en materia y lo que es explicar qué sucede o por qué sucede este tipo de situación actualmente en México, que pareciera que no se ve, pero realmente al final retribuye en que se obtienen sí los ingresos tributarios o repercute en que no se obtienen. Y justo esos ingresos tributarios que necesita el gobierno para operar día a día, pues sí afectan a la población general porque no hay una equidad contributiva y tampoco se obtienen los suficientes recursos pues justo para poder realizar obras del bien común. Todos tenemos conocimiento o hemos escuchado en algún momento que existen las facturas. Actualmente existe la factura electrónica, pero ¿para qué nos sirve una factura? Una factura yo la solicito para efectos de que si yo como persona o como empresa realizo operaciones y necesito la factura del gasto para poder comprobar que se realizó ese gasto ante la autoridad y también para poderlo confrontar contra mis ingresos y obtener el monto que yo voy a pagar de impuesto. Si tengo tanto ingreso y tengo tanto gasto, si el ingreso es mayor y el gasto es menor, pues ya obtuve una utilidad y tengo que pagar un impuesto respecto a esa ganancia o utilidad. Pero si mi gasto es mayor y mi ingreso es menor, entonces obtengo una pérdida o un saldo a favor y por ende pues no pago impuestos o inclusive hasta la autoridad me devuelve a mí. Es una delgada línea entre si pago el impuesto o no pago el impuesto. ¿Y qué sucede justo en México? A lo mejor de forma indebida o una cultura indebida, es de que la mayoría de las personas pues buscan no pagar el impuesto o obtener una devolución. ¿Y cómo se obtiene eso? Aumentando los gastos. ¿Y cómo se aumentan los gastos? Comprando indebidamente estas facturas. Por eso es el tráfico de facturas o de comprobantes fiscales. ¿Y cómo obtengo esa factura de forma indebida o cómo se da ese comprobante, ese tráfico de comprobantes? Pues se crean empresas que en fachada parecieran que están instaladas y que cumplen con todas las características. Tienen gastos, tienen ingresos, pero se dedican a la venta de facturas por esas operaciones inexistentes. Y por ende, pues esto se da más que nada ahorita justo en la factura electrónica en relación a que una evolución misma de la factura, pasando desde la factura de papel y todas las versiones que hubieron a lo largo de todos estos años a partir de 1997, año 2000, año 2004, las reformas del año 2012 y la reforma del año 2014 donde ya se implementa justo la factura electrónica emitida a través de internet. Esta tecnología nos ayuda bastante porque ya en tiempo real podemos ver si una factura existe o no existe. Ya se evita mucho una factura falsa o apócrifa, pero ahora lo falso o la sustancia o la inexistencia ya no está en sí la factura, sus características, sino su sustancia, efectivamente el concepto, si se llevó a cabo o no se llevó a cabo. Y justo por eso nace en 2014 el procedimiento del artículo 69b para contrarrestar este tipo de conductas ilícitas de los contribuyentes para efecto de la venta o el tráfico de facturas. Entonces, regresando, yo quiero una factura de gastos. La factura de gastos tiene todas las características de una factura que ya se deben de cumplir. Es real, en cuestión de su forma, pero es irreal o sin sustancia o inexistente en la cuestión de su fondo. Entonces, obtengo la factura, la pago, simulo que la pago. El dinero me lo devuelven y me cobran una comisión por esa factura, pero yo ya obtuve una factura por un monto mayor que la meto a mi declaración y la confronto contra mis ingresos y ya tengo más gastos y por ende tengo un saldo a favor o tengo una pérdida y ya no pago impuestos. Pero esa factura la emitió una empresa en primera que no tiene activos, no tiene infraestructura, no tiene capacidad y no tiene personal y no está localizada. Esto lo detecta la autoridad en sus sistemas, se lo hace de conocimiento a la empresa o a la contribuyente, la requiere
Y en ocasiones tratan de justificarlo, pero la gran mayoría pues no lo hace pues porque no tiene eso, porque es un ilícito, nada más se dedica a la venta de facturas, pues de ahí ya no puede comprobar. Y entonces ya viene y se publica en los listados definitivos del artículo 69b y por ende pues ya esa empresa ya está fichada a nivel nacional, ya todas las demás personas es de dominio público, pueden ver que no deben y no pueden hacer operaciones con esa empresa y esa empresa va a tener sus sanciones específicas en relación al ilícito que cometió. Pero también la empresa que compró esas facturas y las hizo deducibles se le requiere, la autoridad le dice, oye, esta empresa con la que tú dices que tuviste operaciones te emitió facturas que no son reales, necesito que me pagues el impuesto disminuyendo estas facturas y que también pues me pagues las sanciones por haberlas comprado. Entonces es una sinergia entre esto, el que compra las facturas y el que las vende, para que cada quien tenga su sanción y pague el impuesto que realmente le corresponde. Y estas facturas, ¿por qué son indebidas? ¿Por qué son malas en su sustancia, en su fondo? ¿Por qué? Porque una empresa dice que a lo mejor se dedica a la venta y compra de cajas de cartón. Esa es su actividad principal al 100%, pero empieza a emitir facturas por asesorías jurídicas, asesorías contables, publicidad, mantenimiento. Eso en cuanto a servicios, porque se da mucho en la cuestión de los servicios, que son intangibles, son más difíciles de comprobar, pero no imposible. Y inclusive empieza a vender zapatos o empieza a vender patinetas. Entonces ya la autoridad detecta y verifica, oye, ¿qué pasa con esta empresa? Dice que tiene únicamente la actividad de compra y venta de cajas de cartón y ahora resulta que ya presta servicios y ya vende esto y vende el otro. Y le preguntas y justo pues no tiene ni los activos, ni el personal, ni la infraestructura para hacer este tipo de operaciones y ya estuvo expidiendo facturas. Facturas que otra empresa le compró según por estos servicios y que ya en tan solo la forma y la sustancia y en los sistemas de las autoridades se puede verificar que son inexistentes. Ahora, el procedimiento te lleva de la mano, es consecutivo, es claro, es complejo en cuestión de valoración de las pruebas que se tienen que ver y las que entrega el contribuyente, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque pues sí existe justo el procedimiento ya muy claro y muy marcado. Y finalmente la interacción de los contribuyentes entre sí, los que compran y los que venden estas facturas que se realizan a través del tráfico de facturas y la autoridad, que es quien regula, controla y contrarresta ese tipo de ilícitos, pues está muy clara y está muy marcada. Sin embargo, para que esto funcione de forma correcta, pues sí se considera que debe de haber una sinergia, un trabajo en conjunto, tanto contribuyentes como autoridad fiscal, pues para efecto de detectar y contrarrestar este tipo de operaciones. Por lo tanto, tanto el que hace la operación de forma indebida como el que compra las facturas y también el que la autoridad tenga que llegar a tiempo para poder detectarlo, poder requerirle y poder castigar a las empresas que son las EFOS, que son las facturadoras de operaciones inexistentes, y las EDOS, que son las que hacen las deducciones de las operaciones inexistentes en tiempo, pues tiene que realizar todo este procedimiento y este proceso. No puede llegar tarde, ni puede hacerlo de forma indebida o incompleta o sin la correcta motivación y fundamentación en sus resoluciones que emite, porque son dos resoluciones. La provisional, donde se le da la oportunidad o el derecho de audiencia o de réplica a la contribuyente que supuestamente realiza las operaciones, y si no lo acredita y ya con todos los elementos que tiene la autoridad, se pasa a los listados definitivos y ya de forma definitiva es una contribuyente que se publica y que se le empiezan a realizar las sanciones de castigo en relación a las operaciones que realiza. Pero debe de estar debidamente motivado, fundamentado, argumentado, situación que la autoridad también tiene que tener mucho cuidado. Por eso en mis conclusiones tengo dos rubros, tanto para la autoridad como para el contribuyente. Primero, para la autoridad, que se lleve la capacitación constante y continua de los servidores públicos que realizan este tipo de procedimientos de 69B, que se inicie un programa de vigilancia profunda en relación a combatir el tráfico de los comprobantes fiscales, que se detecten en los sistemas las anomalías y que se alerten con el tiempo adecuado, que no se dejen pasar mucho tiempo cuando se observa este tipo de comportamientos, y en dado caso que se realice alguna reforma para generar certeza jurídica a los contribuyentes de que realmente estén realizando las operaciones y que sus facturas tengan sustancia, que sean reales.
Y para los contribuyentes, que verifiquen y comprueben que las personas a las quienes contratan proveedores o el tercero que contrata a ese proveedor cumpla con sus obligaciones fiscales, que esté declarando, que no tenga un comportamiento anómalo y que también no esté publicado ni de forma presuntiva ni de forma definitiva en los listados del 69B. Y asimismo que para cumplir con los contratos que él realiza con esos terceros, pues que lleve un control, un expediente único, donde se visualice de principio a fin el servicio que contrataron, cómo se ejecutó y asimismo el bien que compraron. Por lo tanto, de todo lo anterior que acabo de explicar de forma muy general, infiero que justo existe la factura electrónica tuvo una evolución, llegamos a aplicar las tecnologías de forma eficiente para beneficio del contribuyente y de la autoridad, pero también los delincuentes van evolucionando a la par con la autoridad o con esa tecnología. Por lo tanto, tenemos que tener mecanismos para contrarrestar este tipo de comportamientos ilícitos, que lo que nos atañe ahorita es el tráfico de comprobantes fiscales de operaciones inexistentes. Asimismo, ya tenemos un procedimiento que tuvo una serie de reformas y adecuaciones para eficientarlo. Sin embargo, ahora es cómo lo vamos a aplicar y cómo la autoridad y el contribuyente vamos a trabajar en conjunto para efecto de poder evitar ese tipo de ilícitos y que ya dejen de afectar al fisco federal, a las contribuciones, a la recaudación, y que efectivamente se vea la aplicación de este procedimiento en castigo de las personas y contribuyentes que realizan este tipo de ilícito, para efecto de que ya se cree una percepción de riesgo y asimismo ya sea eficiente, ya sea eficaz y se pueda ya contrarrestar o de plano terminar con este tipo de comportamiento, pues toda vez que se busca, justo como lo establece nuestra Constitución, pues la equidad contributiva, el fin para el fin y el bienestar común. Entonces, por lo tanto, yo les agradezco, espero haya quedado claro en relación a la explicación del tema y del objetivo de la investigación y de la finalidad y nuestras conclusiones. Y sí, pues empaparnos o buscar un poquito más de información, pues para no caer en ese tipo de ilícitos, porque en ocasiones ya ni siquiera es el contribuyente, sino que se engaña o lo engañen y puede que también pues de forma indebida caigamos en este tipo de situaciones. Les agradezco su atención y hasta luego.